ubicarnos. Hay personas que estuvieron en la anterior exposición, pero otras quizás no han estado, ¿no? Estaba viendo aquí a nuestros hermanos que hacía tiempo que no los veíamos. ¿Cuál es la carta que yo estoy estudiando? Bueno, se supone que todos juntos. Yo la estudio y os la comparto. La carta a los Efesios. Muy bien, muy bien. Parece mentira, pero estamos ya en la última parte, ¿verdad? Nos hemos llegado ya al capítulo 6 y compartíamos de que en esta carta algo que se ve con mucha claridad es la situación de una guerra cósmica que existe, en la que estamos, una guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores del mundo de la tiniebla, que nos dice la palabra, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Suena fuerte todo esto, ¿verdad? Y recordábamos de que en realidad nosotros ya partimos de una guerra ganada. ¿Sí? Decíamos que... perdonad, no sé cómo hacer esto. Bueno, decíamos que Jesucristo, cuando Él resucitó, Él recuperó lo que es su posición de autoridad sobre todo lo creado. Él lo tomó, pero como dice Pablo, muchas veces no lo vemos, ¿no? Con nuestros ojos. Decíamos que estábamos en ese momento y entendemos que estamos en ese momento en la historia en el que ya es tiempo donde se va a manifestar ese gobierno de Dios, en el que Él va a someter, como dice su palabra, a todos sus enemigos, y lo va a hacer contando con su iglesia y junto con todos sus ejércitos. En la predicación anterior entramos ya a describir, voy con los chavales, ¿vale? Para que estén atentos, ¿vale? Alex, ¿tú te acuerdas qué es lo que empezamos ya de lo que empezamos a hablar en la predicación anterior? No. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Vale? Sí, ahora ya te has acordado. De la armadura, muy bien. Exacto. Entramos ya a hablar de la parte de lo que era esa armadura, que era la armadura nuestra. ¿De parte de quién viene? Es la armadura de Dios, la armadura que Dios ha diseñado, dice la palabra, para resistir en ese día de la batalla, para poder quedar firmes, amados, ¿no? ¿Y cuál era la primera parte que habíamos visto, esa parte de esa armadura, Daniel? Que te veo ahí despistado. ¿Cuál era la primera parte de esa armadura? ¿Un segundo? ¿El cinturón de qué? De la verdad, sí, ¿no? Dijimos que necesitábamos conocer, y no solo conocer, sino practicar la verdad en nuestras vidas, que eso era lo único que nos iba a permitir que luego todo el resto de los elementos de esa armadura estuvieran en su sitio, ¿no? En el sitio, en el lugar correcto, y que pudiéramos tener un entendimiento correcto de las cosas, ¿no? Sabiendo lo que es la verdad. Pero luego añadimos otro elemento. ¿Quién se atreve? Estoy viendo pocos chavales, solo veo a Alex, a Daniel, a Anne. Bueno, sí, a Ana María estoy viendo ahora. ¿Cuál era la segunda parte, Ana? Oso hondo, la coraza de justicia. Sí, era la siguiente que nos colocábamos, la ajustábamos aquí bien, sobre ese cinturón, ¿verdad? La coraza de justicia, ¿no? Y no sé si recordáis que dijimos que el hecho de vivir en justicia nos iba a evitar que el enemigo encontrara fisura alguna, ¿no?, en nuestra coraza para hacernos daño, ¿no? Mientras que él va a estar acechando, porque va a estar acechando, a eso se dedica, ¿verdad? Esa justicia, el hecho de que nosotros practicáramos la justicia,
¿sí? Nos iba a proteger. Y además, no solo en esa coraza, sino Él iba a proteger, que en realidad viene a decir esto, a enseñar esto en lo espiritual, a todo lo que nosotros necesitamos en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Hablamos del corazón, ¿verdad? Como ese lugar relacionado con la conciencia, con nuestros sentimientos, ¿no? Iban a estar protegidos si nosotros vivíamos en justicia. Hablamos de esos pulmones, o ese aliento de vida espiritual, y hablamos del vientre, o las entrañas, ¿no? Que hablan de los afectos, del discernimiento, ¿no? Hoy entramos en el tercer elemento de la armadura. Así que vamos a leer el texto y me le decís vosotros cuál es el elemento, ¿no? Bueno, aunque yo sé que algunos o muchos saben, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente? Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 16, marca tú, del 10 al 17. Y reflejo aquí la Biblia textual, ¿vale? Y dice así: por lo demás, hermanos, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están? En las regiones celestes, en esa parte, ¿no?, que se llama el Raquía, ¿verdad? Por eso, tomad toda la armadura. ¿Nos podemos dejar alguna parte? Mejor que no, ¿eh? Mejor que no. Toda la armadura. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo lo que tengamos que hacer, estar firmes. Estad pues firmes, sigue diciendo el texto. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos vamos a esa primera parte, ¿no? Calzados los pies, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. Fijaros que al principio estaba meditando en la armadura y en un principio pensé que ese elemento de la armadura no era más que un elemento, o sea, no lo concebía como un elemento de protección. ¿Sí? Al principio yo decía, ¿no? ¿Qué importancia, voy a decir así, ¿no? Tiene esto para la defensa. Yo creo que eso es algo que es lo que me gustaría, ¿no?, que nos fuéramos con esa idea clara, ¿no? Pero tenemos que reconocer que los pies y el calzado de los pies son precisamente lo que nos va a dar estabilidad, movilidad, dirección en medio de la batalla. ¿Vosotros os imagináis una persona que tenga, no sé, el pie dislocado o esos esguinces que a veces uno se hace, ¿no? Y entra en batalla? ¿Creéis que se va a poder mover con agilidad, rápido para defensa? Seguro que no, ¿verdad? Daniel, ¿tú te pondrías unas catiuscas o unas chancletas para ir a una batalla? No, ¿verdad? ¿Será importante entonces el calzado que vayamos a ponernos? ¿Creéis que sí o que no?
Más nos vale, ¿verdad? Que llevemos algo bien sujeto, ¿sí? Que se mueva al unísono de todo nuestro ser, ¿no? Efectivamente, es importante cómo nos vestimos, qué calzado tenemos para nuestros pies. ¿Y qué es lo que decía exactamente el texto? ¿Cuál es el calzado con el que nos vestimos los pies? A ver si machaba. Igual Gabriel, ¿no? Es que estoy viendo. No, no estoy viendo. Os tengo casi a... Bueno, Anne, venga, va. El apresto del Evangelio de la paz. Ese es el calzado. Qué calzado más raro, ¿verdad? Ese no lo venden, no lo tienen en rebajas. Es algo que uno tiene que trabajarlo, ¿eh? Es algo que uno tiene que trabajarlo. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Apresto. Yo desde luego no lo suelo usar cada día. No sé si vosotros lo hacéis o no. Pero eso del apresto, yo digo, venga, vamos a mirar en esa, ¿el cuál? El apresto. Ahora vamos a ver qué es lo que significa, ¿verdad? Bueno, procede de una palabra que es un poco rara en griego. Getoimasía, dice. Que significa, vamos a esto, que es lo que nos enteramos, preparación, disposición, prontitud, estar listo. Ese apresto, ¿sí? Estamos listos, estamos dispuestos, nos disponemos rápido, ¿verdad? Es decir, que la armadura de protección que Dios nos ha provisto conlleva el tener siempre una disposición continua a llevar el Evangelio de la paz. ¿Sí? ¿Os acordáis que el cinturón nos iba nos hablaba de buscar y de creer la verdad? La coraza de justicia nos hablaba de vivir justicia. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿queréis estar protegidos, amados? Tened siempre una disposición, estar listos, estar prontos para llevar el Evangelio de la paz. ¿Cómo nos sentimos ante esta exhortación? ¿Estamos protegidos? ¿Nos movemos con destreza en esta batalla? Hay un versículo en Isaías 52:7 que yo sé que todos vosotros lo conocéis. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas! Qué curioso que diga esto, ¿verdad? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Por qué son tan bonitos estos pies? Vamos a tomar no sé cómo decir, el truco, ¿no? En vez de ir al podólogo, vamos a ver en qué consiste la belleza de nuestros pies. Es en la estética de los pies. ¿Cuál es su belleza? El uso, ¿no? Lo que lleva, ¿qué lleva? ¿Sí? Eso es la belleza que contiene esos pies, ¿no? Lo que los hace tan hermosos, lo que los hace tan loables, ¿no? Es precisamente lo que esos pies llevan, ¿no? Esas alegres noticias, esa paz, esa salvación, ¿no? Yo creo que esta parte de la armadura es precisamente la que nos trae consciencia, que también lo hemos dicho esta mañana, de que el centro de nuestra salvación, amados, no somos nosotros. No somos nosotros mismos. El centro de nuestra salvación es Dios, nuestro Señor.
su reino, su familia. ¿Sí? Este calzado, esta disposición, este estar prontos para llevar ese evangelio, implica que no podemos quedarnos pensando en nosotros mismos. Sí, en lo bueno que es el amor de Dios para mí, ¿no? En cuán grandes cosas ha hecho Dios para mí, ¿no? Sino que esta disposición precisamente nos entrega una visión de la gran comisión que el Señor nos dejó hacia todo lo que nos rodea. ¿A quién tenemos que hablar el Evangelio, Daniel? ¿Están altuado? A las personas que no conocen a Jesús. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Por la familia. Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo dijo Jesús cuando estaba entregando esa comisión? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Igual de los chavales, no sé. ¿Vai? ¿Ane? ¿Es? Sí, ay. Ya se han colado. ¿En Jerusalén? ¿En Samaria? ¿En Judea? No, antes Judea que Samaria, ¿verdad? Vamos por... ¿Sí? ¿Ya está? Lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, ¿sí? Así que todos aquellos que no conocen, como dice Daniel, ese mensaje, todos ellos son el objeto, deben de ser el objeto de nuestro deseo de llevar ese evangelio, ¿no? El blanco de a quién tenemos que entregar esa semilla, empezando por la familia, como bien dice Hugo, ¿verdad? Aún, amados, aún la naturaleza, la cual dice la palabra que está esperando y anhelando de salir de la frustración, de la maldición que cayó por nuestro pecado. ¿Sí? Como dice la palabra en Romanos, que ella clama, que ella gime porque los hijos sean despertados, ¿no? Para poder salir de esa frustración, ¿verdad? Por tanto, calzarnos los pies con la disposición de llevar el Evangelio nos abre los ojos hacia los demás, hacia el prójimo. No solo somos nosotros mismos. Y digo esto porque tenemos una tendencia a mirarnos a nosotros mismos. Qué rico, qué bueno, ¿no? Mí, conmigo, ¿sí? ¿Tenemos o no tenemos una tendencia? Ya estamos nosotros en paz, ¿qué más queremos? ¿No? Igual en vez de preguntar al Padre, ¿qué es lo que tú quieres, no? O sea, aquí también se hablaba, ¿no? Y se declaraba, ¿no? Él es digno, Él es digno, Él es digno. Digno de que abramos nuestra boca, digno de que nosotros nos esforcemos por los demás. Es digno de que nosotros estemos clamando y orando por otras personas para que puedan conocerle a Él. Él es digno de recibir mucho fruto, muchos hijos que vengan a Él, ¿no? Él es digno, de verdad que Él es digno. ¿Sí? Y yo sé que es un esfuerzo y yo sé que es a no quedarnos en la comodidad, es verdad, pero Él es digno, como lo declarábamos, ¿no? Los pies nos permiten ir a tomar contacto. Los pies nos permiten no quedarnos paralizados, ¿sí? Si calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio, hay una disposición a avanzar. Es de lo que estamos hablando, ¿sí? Tenemos una disposición a movernos, a avanzar. Estaremos listos para ir donde Dios nos llame. Qué difícil esto, ¿eh? Si tenemos bien sujetos esas sandalias, con esa disposición de llevar el Evangelio, estaremos listos para ir a donde nos llame. Hay personas, ¿verdad?, a las que no solo los llama a mirar su Jerusalén, ¿no?, su casa o lo que sea, sino hasta lo último de la tierra. Alguien tiene que ir, ¿verdad?
Esos suelen ser los menos. Pero aún eso, ¿no? Que conlleva dejar tantas cosas. Perdonad, en un paréntesis, viene a mi mente, ¿no? ¿Cuántas personas aquí han llegado a dejar todo lo que tenían, su familia, han hipotecado su vida completamente, pero no para llevar este evangelio, amados, para agarrar plata, ¿a que sí? ¿Verdad? Han sido capaces de servir, pero ese era otro Dios. ¿Sabéis cómo se llama, verdad? Mamón, ¿sí? Y ese también exige mucho, ¿eh? Exige la vida. Ese exige la vida. Pero sin embargo, ¿cuantísimas personas son capaces de entregarlo? Entregan hijos. ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos han quedado ahí? ¿No? En las manos igual de un abuelo, de la abuela, ¿sí? Y se deja todo. Población, relaciones, padres, no sé, abuelos, quizás algunos otros, ¿no? Tantas cosas que amabais y que amáis. Pero lo entregasteis todo. Ahora, ese mamón no recompensa como nuestro Dios, ¿eh? Así que en ese sentido, qué bonito cuando nuestro Dios ha sido tan bueno, que aún sabiendo, ¿no?, que tantos corazones han sido capaces de entregarlo todo por ese Dios mamón, para sentir, ¿no?, que había abundancia en sus casas y en sus hogares, ¿no?, de una forma tan equivocada, voy a decir así, tan equivocada, ha venido a las vidas de muchos, ¿no?, en una situación donde ya estás en otro país, en pura frustración, en un sentimiento de soledad brutal, ¿verdad?, de desarraigo terrible, ¿sí?, y en una crisis tremenda, Él se ha manifestado. Porque es que nuestro Dios hace las cosas tan maravillosas, ¿sí? Tanto amor tiene Él, ¿no?, que viene aún sabiendo que nuestros corazones estaban adorando a otro Dios con tanta entrega. Él dice, ven, que te voy a enseñar a quién merece la pena entregar la vida y amar, ¿no? Y Él se revela, ¿no? El Evangelio no solo nos salva, sino que nos pone en marcha para la obra que el Señor tenga para nosotros. El Evangelio nos activa, ¿sí? Esta disposición nos activa, ¿no? ¿Alguien se ha fijado en cuál es el Evangelio que dice la palabra que tenemos que llevar? El Evangelio de la paz. A mí, yo decía, aquí hay gato encerrado. Esto seguro que tiene mucho más intríngulis de lo que uno piensa, ¿verdad? ¿Por qué no dice el Evangelio a secas? ¿Por qué no dice el Evangelio del Reino? ¿Verdad? Sino dice, y no casualmente, el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Y verdaderamente este Evangelio, ¿quién sabe qué significaba la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Este mensaje de salvación es precisamente un mensaje que trae paz. Paz a 3 niveles. Yo sé que todo lo que voy a decir os lo sabéis. ¿A que sí? ¿Verdad? Venga, lo voy a poner para que vosotros me lo digáis a mí, que a veces funciona más que cuando yo lo digo, lo intento recordar. A 3 niveles. ¿A qué 3 niveles trae la paz? Merari, te pillé. Di alguno. Paz para con Dios, muy bueno. ¿Sí? Hay una reconciliación. Bueno, venga, paz para con Dios. ¿Quién es el siguiente? Venga, Eduardo, que te estás riendo mucho tú de Merari. Paz para con los hombres. ¿Otro nivel?
Paz para con uno mismo, muy buenos. Paz para con Dios. Vamos ahí, en estos tres, lo vamos a reflexionar, ¿verdad? Nosotros, y se ha dicho también aquí, qué cosa más bonita, se ha dicho también aquí, pertenecíamos al reino de la tiniebla. Desde ahí es de donde hemos sido rescatados, ¿sí? El Señor se ha tomado el trabajo de arrancarnos de ese reino de tiniebla y pasarnos al reino de su luz admirable, ¿sí? En Romanos 5 nos llega a decir y nos define como enemigos de Dios, amados. Yo recuerdo que cuando empezamos cuando comenzó la congregación hace tantísimos años, y una de las enseñanzas estaba yo diciendo esto, ¿no? Que el Señor nos ha declarado enemigos. La que se armó, yo creo que, bueno, deduzco que son personas que no leían la palabra, ¿vale? Pero, oye, cómo chocó eso, ¿no? De llegar, ¿te acuerdas? De llegar a decir eso. Éramos enemigos de Dios. Colosenses 1:21 llega a dar un matiz más todavía, ¿sí? Y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿sí? Aquí añade un matiz. Romanos, si alguno estáis apuntando, Romanos 5:10, que es donde dice que éramos enemigos, ¿sí? En Colosenses 1:21 dice que éramos enemigos en nuestra mente. Sí, es como que está señalando que había una postura interior, ¿sí? De enemistad, de oposición hacia Dios. Nuestra mente ya tendía a rebelarse, ¿sí? Contra Dios, a oponerse a Él, ¿no? Y justo reflexionando en esto, recordaba de que en la misma carta de los Efesios leímos al principio, que yo sé que a muchos ya se os ha olvidado, en el capítulo 2, la situación tan fuerte en la que nosotros vivíamos. ¿No te lo he dado como esto o sí te lo he dado? Venga, vamos a leerlo. Justo la versión que tengo encima es la Biblia de las Américas. Voy ahí. Efesios 2. Empiezo con el 1. Él nos dio vida, Él os dio vida, dice, a vosotros que estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Así que andábamos enredados ¿en qué? En mogollón de pecados, ¿sí? Conforme, fijaros, al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién le estábamos escuchando? Exactamente. Al espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, dice, en las pasiones de nuestra carne. Eso era lo que nos tiraba a nosotros, ¿verdad? ¿Satisfaciendo qué? Los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Y luego ahí sigue hablando de nosotros, ¿no? Así que, ¿en qué condición estábamos antes de conocer a Jesús, antes de que ese precioso evangelio de la paz llegara a nuestras vidas? Muertos, con nuestros oídos así puestos ¿a quién? A ese príncipe que gobierna, controla, dirige la orquesta de este mundo, y nosotros cantábamos y bailábamos al son que él nos marcaba, ¿verdad? Y justo ahora que estaba contando esto, bueno, esto ya es cosa personal, pero os comparto que qué curioso, la mujer, digamos a mí en concreto, me compartió el evangelio unos misioneros americanos, estadounidenses, cuando digo americanos siempre pienso en el norte, estadounidenses que ellos vivían cerquita del pueblo donde yo estaba, ¿no? Y hace cuantísimos años. Él ya falleció
y su esposa, pues nos estamos intentando hacer recuento de cuántos años tendría. Porque esto es 40 y no sé cuántos años, ¿no? Que escuché el Evangelio. Y esta mujer justo se pone en contacto conmigo para decirme que estaba escribiendo, sacando a luz, digamos, el testimonio que este hombre tenía recogido de todo lo que había vivido. Parece ser que conocéis muchos de aquí, ¿no? La iglesia, la congregación de Amara, ¿sí? Bueno, pues estos eran misioneros que estaban trabajando allí en esta congregación desde los inicios, ¿sí? Juan y Melinda Miller. Y justo ella se pone ayer, antes de ayer, algo así, ¿no? Bueno, esta semana, en contacto justo para compartir esto, ¿no? De que había un párrafo que hacía mención de mi persona y a ver si estaba de acuerdo con el párrafo, etcétera, etcétera. Muy bonito me pareció. Yo digo, madre mía, la de años que han pasado. Y justo eso, ¿no? Tomé en contacto con la persona que Dios utilizó para sacarme y traerme ese mensaje de vida, ¿no? Y llevarme a esa luz admirable, ¿no? Y gracias a Dios que lo podíamos de alguna forma celebrar ambas, ¿no? De que estábamos firmes en el Evangelio, ¿no? Sí, porque nadie apostaba mucho por mí, ¿eh? Os lo aseguro. ¿Eh? El Señor apostó, gracias Padre. Él sí sabía de mi amor, mi pasión, de verdad, Él sí sabía. Pero los de fuera, sí. Lo digo porque muchas veces me han preguntado, ¿todavía estás? Yo pensaba, ¿en qué otro sitio voy a estar? ¿En qué otro sitio? Cuando uno conoce a nuestro Señor, ¿en qué otro sitio vamos a estar? Más que con el precioso Dios. Así que estamos en una situación de reconciliarnos con Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y esta es la misma necesidad, amados, la misma necesidad que tiene gran parte, casi digo, del universo, para poder entrar en esa unión con Cristo de todas las cosas. ¿Os acordáis que en Efesios 1:10 nos decía que Él está uniendo en esa unidad, ¿no? De todas las cosas? Dice de las que están en los cielos y de las que están en la tierra, no solo las de la tierra. Él está trabajando en la unidad de todas las cosas, ¿sí? Y nosotros le tenemos que servir en esto, ¿sí? Al segundo nivel en el que el Señor nos ha reconciliado con el prójimo. Hoy parece que justo tengo escrito, ¿no? En mi vida personal. Ya no suelo hablar normalmente en mí, pero en mi vida personal. El primer reto que el Señor me puso, a ver, los que me conocéis, ¿cuál fue? Dilo en alto. Ir a hablar con mi padre, con mi aitá. Venga, vete a pedir perdón. Lo primero. Esa puerta de mi casa había sido cerrada con la declaración de mi padre, mi hija ha muerto. Fuera de aquí. ¿Sí? Él tampoco apostaba por mí. Fuera de aquí. ¿Sí? Pero qué bonito cómo hace Dios las cosas. ¿Sí? Que pudo mi padre vivir, que esa hija vuelve humillada, ¿verdad? Tocando esa puerta para decir, Aitá, ¿puedo hablar contigo? Y él, bueno, mi padre era más duro que la ostra, me atendió en el despacho, en un despacho, no en casa, no me dejó entrar en casa. Ahora que lo estoy pensando, no me dejó entrar en casa. Me atendió en un despacho, ¿sí? Para escuchar, a ver qué tenía yo que decirle, ¿no? Y bueno, y fui a eso, ¿no? A decirle cómo había conocido a Jesús y cómo, si algo tenía claro era que le había hecho daño y que quería ese perdón, ¿no? Que el Señor quería esa reconciliación. Y gracias a Dios, bueno, también los que me conocéis, sabéis y conocéis, porque lo he dicho muchas veces, la frase de mi padre, el movimiento se demuestra andando, me decía. Así que demuéstrame, demuéstrame. ¿Qué dices que qué? Vale, demuéstrame. Y entonces él, un poco a lo lejitos, la enviada era mi madre, que era la que hacía la labor de espía, a ver si era verdad o era mentira, ¿no? Eso que yo decía de que Jesús
había cambiado mi vida. Sí. Y estoy segura, amados, estoy segura de que vosotros habéis tenido el mismo reto en vuestros corazones. Estoy segura. Algunos habrán hecho los locos más tiempo, ¿verdad? Diciendo, espérate, ¿no? O sea, como haciendo como que no le entendemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Como que, yo no le oigo, ¿verdad? Pues yo de voz audible tampoco, pero vamos, que tuve una convicción tan fuerte, ¿no? Y yo sé que muchos o todos de nosotros tenemos ese tipo de experiencias. Hay una convicción firme en nuestro corazón. Vete. Pide perdón, vete. Perdona. ¿Sí? Él se mueve en esa reconciliación con nuestro prójimo, ¿no? Cuando tenemos un perdón tan grande, amados, cuando tenemos un perdón tan grande, ¿qué sentido tendría seguir conservando rivalidades, enemistades con los demás? ¿Qué sentido tiene? Que un Dios de paz, un Dios de paz que lo ha dado todo para que tengamos paz, se haya manifestado en nuestras vidas y nosotros todavía estemos queriendo hacer el recuento de cuánto me debes, ¿no? El Evangelio de paz trae sanidad a nuestras relaciones. Y si todavía no has ido a pedir perdón, dentro de poco te va a tocar. Tercer nivel, paz con uno mismo, como decía Timna, ¿verdad? Amados, ¿cuántas veces estamos viviendo siendo torturados por nuestros propios errores? El Evangelio bien entendido, ¿sabéis lo que trae? Estabilidad. Si Dios, a quien habíamos ofendido tan brutalmente, nos ha perdonado. Nos recordaba José Ignacio la semana pasada de a dónde echó Él en nuestros pecados, al fondo del mar, que decía, uy, a ver quién cae ahí abajo. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para seguir acusándonos del mal que hemos hecho? ¿Quiénes somos nosotros? No tiene sentido, amados. La palabra declara con toda claridad que no hay más condenación. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No la hay. No la hay. Necesitamos creer la verdad. No la hay. No hay más condenación. Más bien el Evangelio abre la puerta a una nueva realidad, a una nueva naturaleza, a un nuevo estado de nuestras almas. Porque de ser enemigos de Dios, ¿a qué estatus nos ha llevado Hugo? Nos ha sacado de ser enemigos y Él nos lleva a ser hijos. Hijos amados. Escúchalo eso bien. Que esa voz tiene que llegar a nuestros corazones. Hijos. Es que esta obra es poderosa. No es de enemigos a buenos, solamente reconciliados, bueno, ya me ha perdonado, ay, y ahí se quedó la cosa. Sino que el estatus de nuestra persona. ¿Sí? Hay personas que tienen tendencia a machacarse. ¿Sí o no? Y aquí hay unas cuantas de ellas. ¿Verdad? Unas cuantas de ellas. Sí, sí. Nos conocemos, ¿verdad? Todos. ¿Sí? Pues no es justo, amados. ¿Qué queréis que os diga? No entra dentro de la justicia. ¿Ya ha sido pagado vuestro pecado? ¿Ha sido pagado vuestro pecado? ¿Ha sido pagado vuestro pecado? Entonces, ¿qué leches andáis sacando otra vez las cosas de fondo del mar que decíamos? Para volver a decir, mira lo que hice. Es que mira. Y se lo pones en la mano de ese torturador y ese torturador está, ¿no? Llenándote la cabeza, poniéndote así hasta...
hasta no poder más, ¿no? Hasta el estatus ha sido cambiado. Nuestra imagen es diferente. Mirados, eso es algo, ya que hoy voy hablando de mí, pues sigo hablando, porque como os he dicho, nadie apostaba por mí un duro y era por de dónde había salido yo. ¿Me entendéis? O sea, esa jovencita con esos pantalones así de pitillo, así, no prometía nada, ¿sí? Pero el Padre no solo dijo que me sacaba de enemigo, me dijo que yo era su hija. ¿Y sabéis una cosa? Que le creí. Uy, que sí le creí. Por eso estoy aquí. Porque le he creído. Porque no he dejado. A ese acusador le suelo tener yo un asco. No le he dejado que me llene los oídos. Digo, no, te equivocas, te callas ya. Lo he hecho mal, espérate que ya arreglo yo las cosas con mi Padre. Pero tú no vas a venir aquí a sacarme mis trapos sucios. Mis trapos sucios los enterró mi Padre. Así que tú ya no tienes nada que decir. Y yo siempre pensaba, ¿alguna vez, a quién les hemos contado alguna vez? Ay, Señor Padre, ¿a quién le hemos contado alguna vez cómo nos conocimos José Ignacio y yo? ¿Beatriz? ¿Sí? Vale. Nosotros tenemos una frase que era real, ¿eh? ¿Alguna vez os acordáis que os hemos oído decir de que José Ignacio y yo durante un tiempo nos conocimos en una congregación, ¿vale? Pero donde ambos conocimos a... Bueno, no, tú conociste en otras. Donde conocimos a Jesús, o bueno, ahí desarrollamos nuestra vida espiritual. Y solemos decir una cosa, y era verdad. José Ignacio y yo durante tiempo estuvimos allí, pero no nos encontrábamos. ¿Sabéis por qué? Que os hemos solido decir, ¿alguien se acuerda? Venga, vea, dilo. Yo siempre iba mirando así. Ahí está, ¿verdad? Pero yo, ¿por qué creéis que yo iba siempre así? Estaba acostumbrada, ¿sí? A que mi estatus fuera así. Me tenía la cabeza ese enemigo, así me tenía la cabeza. Hasta que un día me dijo mi padre, ¿a ti qué te importa lo que piensen los demás de ti? Le entendí. Como os he dicho, no lo oigo así como os oigo a vosotros, pero le entendí. ¿A ti qué te importa lo que piensen los demás? Me dijo lo que yo te diga. Eso es lo que a ti te tiene que importar. Empecé a quitar peso y yo digo, yo levanto mi cabeza porque levanto mi cabeza. Levanto mi cabeza, señores. Levanto mi cabeza. Y vosotros lo podéis hacer exactamente igual, en nombre de Jesús. Todos esos acusadores que se vayan con nuestros pecados a fondo del mar. Que nos sobran, que no los necesitamos y nos pesan mucho además. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Este texto justo habla de la clave de lo que el Señor nos está queriendo decir aquí, ¿no? Dice así. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Cristo, dice, ¿no? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es esa palabra rara? Reconciliarse.
Daniel. Venga, algún mayor que se lo diga. Hacer las paces, volver a conciliar, volver a reunir, ¿verdad? Venga, ya no somos amigos, ¿no? Pues buscamos la forma de, venga, ve que juego contigo, toma, te dejo el balón, ¿verdad? Restablecemos la amistad, tomamos armonía entre personas que estaban antes enemistadas, ¿no? ¿Cuál es el orden de los acontecimientos? Primeramente, nos reconcilió, ¿sí? Es decir, primero tenemos que ser nosotros los afectados por la reconciliación. Primeramente somos nosotros los que entramos en paz con Dios. El Evangelio debe entrar a afectar todas las áreas de nuestra vida y traernos paz y estabilidad. De hecho, para poder llevar el Evangelio a otros con autoridad, nosotros debemos de estar viviendo en paz. Todo eso que hemos dicho, todas esas áreas en las que afecta la paz, deben de estar primeramente afectando ¿a quién? A nosotros. Si el mensajero no camina en paz, el mensaje, os aseguro que pierde coherencia, pierde peso. Cosa que también se oraba, porque por aquí estabais orando antes, también se ha declarado, ¿no? O sea, ayúdanos a nosotros mismos primero a vivir todo esto, ¿no? Para poder transmitir a otros, porque verdaderamente el Evangelio de paz en medio de la boca de una persona en conflictos, como que no pega nada. Normalmente las demás personas, si le conocen, como sea en Jerusalén, le miran y dicen, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? Por eso tenemos que cada uno, yo os reto en esta mañana a meditar, ¿no? Estamos nosotros viviendo ese evangelio de la paz. Tenemos paz en las cosas que estamos viviendo, pensando, anhelando. ¿Tenemos paz en nosotros mismos? ¿Somos personas que normalmente tienen tendencia a tener mucha angustia? Mucho estrés, ¿Dónde está la paz? ¿Sí? ¿Tenemos paz en nuestras relaciones? ¿Estamos a broncas con todo el mundo? ¿Tenemos paz con Dios? Porque nosotros podemos ser hijos de Dios y no tener paz con Dios. Estoy enfadado porque me ha dicho o me ha hecho algo que no quiere que me haga, ¿no? No ha rescatado a mi abuelita o no, lo que sea, ¿no? O sea, hay cosas que a uno le enfrentan, ¿no? A Dios, ¿no? Esa es la reflexión en esta mañana. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos viviendo la paz? ¿O estamos llenos de angustias, de temores, de líos con el prójimo, de bloqueos con Dios? En un punto igual en el que ni siquiera me atrevo a entrar a orar, ¿verdad? Después de entrar, los que caminan llevando ese evangelio en reconciliación con Él, con uno mismo, con el entorno, dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el texto llega a decir que somos ¿qué? Embajadores. Embajadores. En el nombre de Cristo. ¿Sí? Una vez que nosotros recibimos la reconciliación, una vez de que nosotros entramos en esa nueva amistad, en ese amor con Dios, Él nos encarga
que ahora nosotros seamos mediadores de esa reconciliación que nosotros hemos recibido hacia otras personas. ¿Sí? Dice que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores. ¿Quiénes son los embajadores? Las personas que tienen don de evangelismo, de evangelista. ¿Ellos exclusivamente? No. Somos. ¿Esto es un llamado para quién? Para todos. Somos embajadores. Todos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y como tales, no vamos a ir a anunciar una guerra, ¿sí? Sino vamos a llevar la propuesta de la paz del Rey. El territorio ya fue ganado. ¿Qué son los nuestros o qué? Jolín, vaya cuadrilla que tenemos. A los de la paz, los padres, a ver. Que le entren en onda. El territorio ya fue ganado, amados. Pero qué bonito que ahora el Rey nos está invitando, invita al mundo a entrar en paz a su reino, ¿no? A mí me resultaba muy curioso el pensar que estamos hablando de una armadura, amados. Estamos hablando de una armadura, estamos hablando de tiempo de conflicto, estamos hablando de una guerra y nuestro calzado justo es la paz. Cosa curiosa, ¿no? Y es que nuestra pelea va a ser desde la reconciliación con Dios, no desde la ansiedad, ¿no? Si predicamos con inseguridad, ¿sabéis qué vamos a acabar haciendo? Discutimos. Si lo hacemos desde la reconciliación, invitamos. Ven, ven, encuéntrate con el Padre, ven, encuéntrate con el Señor, ¿no? Que Él quiere tener esa relación contigo, ¿no? Estamos en guerra, pero no avanzamos con odio, no avanzamos con imposición, no avanzamos con agresividad, sino con un mensaje que une, que no acusa, que lleva la paz, que lleva la reconciliación. Cuidado cómo presentamos el Evangelio. Y vosotros sabéis que yo soy la primera persona que dejo tan clarito que hay un pecado que nos separa de Dios. No estoy diciendo nada de eso, que no se diga. Y de que tenemos que ser polite, como dicen los ingleses, ¿no? Para que nadie se moleste. El Evangelio molesta, amados. El Evangelio molesta. El Evangelio confronta, amados. El Evangelio confronta. ¡Pum! Te das contra ti mismo. Porque de repente te encuentras con quién eres, ¿verdad? Uno que normalmente suele pensar, qué buena persona soy. ¿No? Bueno, algunos, yo no pensaba eso, pero algunos piensan, ¿no? Qué buena persona soy. ¿Sí? Y de repente se encuentra uno mismo, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Hay veces que manipulamos, que enfrentamos, que chocamos, ¿no? El objetivo de Dios es la restauración de todas las cosas. Así que es bueno que nosotros reflexionemos cuál es nuestro enfoque al compartir el Evangelio. Lo que queremos es ganar un argumento. Hay gente que es contenciosa por sí misma, ¿verdad? Y lo que quiere es ganar argumentos, ¿no? Otros quizás decir que han podido llevar personas a la congregación. Hay congregaciones, hay grupos religiosos, voy a decirlo así, ¿no? Que casi tú te ganas un estatus a través de cuántas personas llevas ahí, ¿no? Y yo he visto modas en las que yo no podía entender, o sea, yo decía, llevo compartiendo el Evangelio ¿cuántos años? Y para ver un alma entregada, o sea, había que esperar mucho tiempo, o sea, compartir a muchas personas. Y personas que, no sé, salían y dicen, bueno, yo no sé cuántos convertidos, y tú dices, ¿cómo lo haces? No, le he dicho que haga una oración. Y dice, ¿qué tiene que ver eso? Una persona no se convierte por repetir una oración que ha hecho otro. La oración tiene que salir de sus entrañas, amados. No son palabras repetidas. Es un clamor
por rescate, por libertad, desde las entrañas de la persona al Dios de los cielos, ¿verdad? El enemigo siempre trabaja a través de la división, del resentimiento, de la acusación, de la ruptura. Él siempre está buscando, ¿sí? Dividir, no sé qué, la iglesia. Cultivar resentimiento entre los hermanos, ¿sí? Nos lleva a fijarnos más en el pecado para acusar que para levantar, ¿verdad? Provoca rupturas, relaciones matrimoniales, relaciones padres e hijos, se quiebran, ¿no? Su estrategia con la iglesia siempre es de este tipo. ¿Sí o no? ¿Lo conocemos o no? Lo hemos visto, ¿no? Por eso, el evangelio que más le golpea a ese enemigo es ese evangelio que no solo denuncia el pecado, sino que además busca la restauración de las relaciones. El evangelio que trae la unidad es el evangelio que le va a dar en todas las narices, porque el objetivo de su existencia es dividirnos y el nuestro, reconciliarnos. La verdadera, oye, perdonad, voy a poner un cartel en el cuarto de baño, que alguna vez lo hemos hablado. El que tenga problemas con la vejiga, ese puede entrar. ¿Cómo se suele decir? Vejiga hiperactiva. Pero alguna vez me habían comentado, hay un trajín en el cuarto de baño, y últimamente me empezaba a fijar y digo, ¡ostras! No sé. Vamos a tener que poner aquí tono de templo católico. ¿Cuántas veces habéis ido al baño? ¿Cuándo ibais a misa? Ay, Señor. Bueno, ahí lo golpeamos, ¿sí? La verdadera guerra espiritual es deshacer las obras del diablo. Y cuando vivimos la paz, cuando llevamos la paz, eso es precisamente lo que hacemos, destruir las obras del diablo. Así que, para resumir, ¿qué nos protege esa pieza de la armadura? Si vemos los pies, si nos fijamos en los pies nos dan firmeza cuando entramos en conflicto. Saber que estamos reconciliados con Dios nos va a dar seguridad, esa paz nos va a dar estabilidad, ¿sí? Porque cuando no estamos afirmados en ella, en esa paz, cualquier ataque nos descoloca, amados. Ya sea una crítica, ya sea una injusticia que vivimos, ya sea una provocación, una discusión doctrinal, cualquier cosa, ¡pum!, nos golpea y nos saca de posición. En segundo lugar, esa paz en nuestros pies evita que caminemos desde la carne. Hay muchos tropiezos que podrían ser provocados por la falta de paz. Si no tenemos paz interior, normalmente reaccionamos, ¿sí o no? Discutimos innecesariamente, ¿sí? Queremos tener la razón, respondemos desde la herida. Así que tener paz nos traería estabilidad, ¿no? Y esa calma para cualquier situación, digamos, que vayamos a vivir, ¿no? Ahí el enemigo no necesita derribarte, solo necesita hacerte perder el equilibrio. Y con respecto a la disposición de llevar ese evangelio, yo pensaba, ¿no? ¿De qué nos protege? Nos protege del egoísmo, amados. ¿Os acordáis que decíamos, no? Que no somos el centro. El estar continuamente con una disposición a llevar el evangelio a otros nos protege de pensar solamente en nosotros. Nos protege de perder la consciencia de nuestra necesidad de buscar esa paz a todos los niveles. ¿Sí? El hecho de necesitar estar en paz para poder llevar el evangelio nos va a hacer
que busquemos las cuentas, ¿sí o no? Estoy bien conmigo mismo, estoy bien con el Señor, estoy bien, sí. Es algo que nos mantiene en activo, en esa reconciliación. En tercer lugar, esa disposición, tener esa disposición, vivir en esa disposición de llevar el Evangelio nos protege y protege el terreno en el que vivimos. No solo nos protege a nosotros, sino además todo aquello que pisamos. ¿Por qué? Porque un lugar donde alguien camina con paz, en ese lugar disminuirán las tensiones. En ese lugar se apagarán los fuegos. ¿Sí? En ese lugar se facilita la reconciliación. Así que ahí os dejo con esta reflexión en el día de hoy. Estoy viviendo con la disposición de compartir ese Evangelio que me ha salvado, que me ha dado tanta bendición a mí, o me lo estoy guardando para mí solo. ¿Puedo decir que hay paz en mi corazón? ¿O estoy siempre con mi cabeza en conflictos, en angustias? ¿Tengo paz con los que me rodean? ¿Son mis relaciones buenas con la gente? Como dice la palabra, por lo menos en lo que dependa de ti, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Estad en paz, ¿no?, con los demás. ¿O siempre tienes varias personas con las que te sientes incómodo, en conflicto, algún tipo de queja contra ellas? ¿Siento que las palabras que Dios tiene para mí son de aprobación para animarme a seguir por el mismo camino? ¿O sé que Él me está demandando cosas que no estoy queriendo rendir y obedecer? Es decir, no te estás sintiendo en mucha paz, porque sabes que tienes cuentas que hacer con el Señor y no estás en obediencia. Así que en el nombre de Jesús, amados, entremos en la paz para poder traer y vivir el reino de los cielos. Porque ¿en qué consiste el reino de los cielos, Edgar? Porque te lo he escuchado varias veces justo estos días decir. ¿En qué consiste el reino de los cielos? En gozo, en paz y en amor, ¿no? Paz, amados. Shalom. Shalom. Señor, y nos ponemos delante de ti, Señor, en ese deseo de que tú, Señor, nos exhortes, nos animes, Señor, tantas cosas que nos has hablado tantas veces, cosas, Señor, que las conocemos perfectamente, que nos cuesta, Señor, llevarlas en obediencia. Vuelva a recordarnos, amado. Ayúdanos, Señor, a saber durante esta semana no poder mirarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos contigo, Señor, si nos sentimos tranquilos, si nuestra conciencia está tranquila, Señor. Trae luz, Señor, trae luz, Señor, trae luz, Señor. Trae luz, Señor, luz a nuestras vidas, Señor. Trae luz, Señor. Luz a nuestras vidas, Señor. Luz a nuestras vidas, Señor. Para que podamos mirar en todas las áreas, Señor, y si hay alguna, ¿no?, donde no estamos caminando bien, hacer las cuentas contigo, Señor. Que no tenga por qué venir ningún acusador, Señor, de fuera, sino tú, oh Dios, que eres nuestro Padre, para que podamos caminar y caminar correctamente, Señor, disfrutando de llevar ese Evangelio, Señor. Perdona nuestros temores, Señor. Sánanos, Señor, con ese Evangelio sánanos, Señor. Ayúdanos a reconocer y a entender quién somos en ti, Señor, para poder sanar nuestras propias almas y llevar ese Evangelio, Señor, con paz a otros también. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Sigue levantando nuestra cabeza, amado, porque tú nos haces dignos y porque tú quieres que miremos a otros. Ayúdanos a ver, ¿no?, como decía Daniel, Señor, ayúdanos a ver a aquellos que no te conocen, a saber discernirlo, amado Espíritu Santo. Te pedimos que tú vuelvas a despertarte, ¿no?, en nosotros, ¿no?, esa voz para decirnos con quién tenemos que hablar.
¿Qué personas tienen sus corazones, Señor, necesitados de ti? Esos hijos que te faltan, Señor. Queremos con nuestros pies, Señor, acercarnos a ellos. Queremos acercarnos a ellos. Poder entregar, Señor, este mensaje de salvación tan precioso, Señor, este mensaje de paz. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos bloqueados por el temor, bloqueados por nosotros mismos, ¿no? Por falta de paz en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a no sentirnos menos, Señor, delante de nadie, Señor. Entender que somos tus embajadores y que nosotros hablemos, Señor, en ese intento de reconciliación, Señor, con los demás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.